Nunca imaginé que un día mi vida se pondría patas arriba por culpa de una traición. Mi nombre es Patricia y hasta hace algunos meses yo era solo una mujer común, una bibliotecaria dedicada, feliz con una rutina sencilla y un matrimonio de 12 años con Fernando. Siempre escuché de mucha gente que yo era conformista, que mi trabajo valía poco, pero para mí nunca faltó sentido en lo que hacía. Sin embargo, Fernando soñaba en grande y, con el tiempo, fue dejando cada vez más claro su desprecio, disfrazado por mi profesión. Él quería lujo, quería estatus, pero yo creía que el amor podía sostener cualquier diferencia. ¿Sabes esa ingenuidad de quien cree en el compromiso por encima de todo? Así era yo, hasta ese día. Todo cambió un martes aparentemente común. Salí del trabajo más temprano, animada para sorprender a Fernando, y volví a casa sin sospechar nada. Encontré la puerta sin llave, el silencio pesando en el aire y una nota seca sobre la mesa. Fernando se había ido. No solo me dejó, sino que vació todas las cuentas bancarias, incluida la herencia de $200,000 que mi abuela me dejó con tanto cariño. En un instante perdí el suelo bajo mis pies. Pasé días tratando de entender, entre lágrimas, mensajes incómodos de parientes y miradas de lástima de los vecinos. Sentía vergüenza de salir a la calle, como si todo el mundo viera en mí solo un fracaso. Ese dolor de ser traicionada, mezclado con la humillación pública, parecía no tener fin. Tardé en darme cuenta de cuánto había confiado en alguien que no lo merecía. Las primeras semanas tras la partida de Fernando fueron una nebulosa de dolor, vergüenza y sensación de abandono. El teléfono sonaba todo el tiempo, familiares preguntando si necesitaba ayuda, amigos intentando animarme, pero todo me sonaba a ruido lejano. Solo quien ya sintió la vida desmoronarse entiende lo difícil que es levantarse de la cama sabiendo que hasta lo poco que era tuyo te fue arrebatado. Por las noches, el sueño no llegaba, y mi mente giraba en torno a la misma pregunta: ¿cómo pude confiar tanto? Para colmo, Fernando no solo me dejó sin dinero, sino que también expuso mi situación. Pronto, compañeros de trabajo, vecinos y hasta personas que apenas conocía sabían de mi desgracia. Se volvió un tema. Y de repente yo era la mujer traicionada, engañada y arruinada. En medio de ese caos, comencé a revolver cosas antiguas para intentar distraerme. Fue entonces cuando encontré la vieja caja fuerte de la familia guardada en el fondo del armario. Recordé a mi abuela, una mujer fuerte y llena de consejos, que siempre decía que nunca debía poner todos los huevos en la misma canasta. Dentro de la caja, encontré una carta escrita por ella, dirigida a mí. La carta explicaba que los $200,000 eran solo una parte de la herencia, una especie de prueba. La verdadera herencia, valorada en más de $1,2 millones en propiedades e inversiones, estaba protegida legalmente a mi nombre de soltera. Ella preveía que alguien podría intentar aprovecharse de mí e hizo todo para blindarme. En ese momento lloré de alivio y de nostalgia. Por primera vez en semanas sentí un brote de esperanza nacer en mi pecho, junto con las ganas de levantarme y cambiar mi historia. Al día siguiente, respiré hondo y busqué al abogado de confianza de la familia, el mismo que mi abuela siempre recomendaba. Me recibió con respeto, como si esa Patricia derrotada ya no existiera. El abogado me explicó cada detalle de lo que mi abuela había planeado: contratos, escrituras, inversiones a mi nombre de soltera, todo protegido de cualquier estafa. Descubrí entonces que esa mujer sencilla, que muchos creían ingenua, era en realidad una estratega y visionaria. Mientras yo me culpaba por la pérdida, la verdad era que mi abuela me había protegido incluso después de partir. El alivio fue tan grande que lloré
allí mismo, en la oficina. No era solo dinero, era la certeza de que alguien en algún momento realmente pensó en mi futuro. Cuando las cosas comenzaron a aclararse, llegó otra sorpresa. El abogado también traía información sobre Fernando. Había conseguido pruebas de que, además de robarme, mi exmarido estaba desviando dinero de la empresa donde trabajaba como contador. El desfalco era grande y ya había investigaciones en marcha. El abogado me explicó que, al ser yo una víctima directa y haber colaborado, sería posible accionar la justicia de forma segura. De repente, esa imagen de impotencia empezó a desvanecerse. Ya no estaba sola ni indefensa. Por primera vez desde el abandono, sentí que era posible no solo recuperar lo que era mío, sino también darle la vuelta a la historia y escribir una nueva versión de mi vida. Una donde yo no era solo víctima, sino protagonista de mi propia reconstrucción. Fue extraño darme cuenta de que el mismo dolor que casi me destruyó también me empujó fuera del lugar de víctima. Ya no se trataba solo de recuperar dinero, sino de retomar el control de mi vida. Con la ayuda del abogado, comencé a reunir toda la documentación necesaria y, poco a poco, entendí que el sufrimiento me había hecho más fuerte. Al principio, sentí miedo de enfrentar a Fernando, pero con el paso de los días, algo dentro de mí cambió. Empecé a verlo como alguien que había tomado malas decisiones y ya no como un monstruo imposible de derrotar. Reuní las pruebas, organicé todo y, por primera vez en la vida, comprendí lo importante que era protegerme y ser justa conmigo misma. No se trataba de venganza, sino de justicia y respeto propio. Cuando por fin llegó el día del enfrentamiento, mi mano temblaba, pero mi voz estaba firme. Me encontré con Fernando en la oficina del abogado, lejos de las miradas de los vecinos y los chismes. Dije todo lo que necesitaba, sin gritar, sin humillar, pero dejando claro que tendría que afrontar las consecuencias. Expliqué que había pruebas de sus desvíos, tanto del dinero nuestro como de la empresa donde trabajaba. Dejé una puerta abierta. Podría evitar la prisión y los procesos, siempre que aceptara devolver todo lo que se llevó y trabajar honestamente para mí hasta saldar su deuda. Fernando, en ese momento, ya no era el hombre confiado que me menospreciaba. Se derrumbó al darse cuenta de que la nueva mujer ya lo había dejado y que no tenía más a dónde ir. Lo miré a los ojos y, por primera vez, sentí lástima, no por él, sino por la persona que yo fui durante tantos años. La verdad es que ver a Fernando en esa situación me removió por dentro de una manera difícil de explicar. Ya no era rabia, era una mezcla de alivio y tristeza por darme cuenta de cuánto me anulé para sostener ese matrimonio. Aceptar el acuerdo no fue fácil para él, pero no tenía alternativa. El abogado formalizó todo. Fernando tendría que trabajar en proyectos relacionados a mi nombre, bajo mi supervisión directa, devolviendo poco a poco lo que se llevó. Por más extraño que parezca, no le deseé el mal. Solo quería que tuviera la oportunidad de aprender de sus propias decisiones. Mientras él comenzaba a enfrentar el peso de las consecuencias, yo descubrí una fuerza que nunca imaginé tener. El miedo fue dando lugar a la determinación y cada día me sentía más dueña de mi historia. Fue en ese momento de giro que decidí usar la herencia y toda esa experiencia para crear algo más grande. Invertí parte del dinero en proyectos inmobiliarios, aprendiendo todo desde cero, estudiando contratos, visitando obras y participando personalmente en cada decisión. No fue fácil, enfrenté prejuicios, desconfianza y tuve que demostrar mi valor innumerables veces, sobre todo en un mercado dominado por hombres. Pero cada obstáculo superado me daba más certeza de que podía ir más allá.
También fundé una organización para ayudar a jóvenes de bajos recursos, ofreciendo becas y oportunidades reales, inspirada por el deseo de retribuir todo lo que recibí de mi abuela. Poco a poco, mi nombre dejó de estar asociado al escándalo y pasó a ser sinónimo de superación y coraje. El proceso de reconstrucción no fue lineal. Hubo días en los que dudé de mí misma, pensando que era demasiado para hacerlo sola. Sentí soledad, miedo a fracasar otra vez, inseguridad para confiar en la gente. Pero en cada dificultad volvía a recordar los consejos de mi abuela. Patricia, confía en tu valor, nunca dejes que borren lo que eres. Era como si, incluso ausente, ella estuviera sosteniendo mi mano, impidiéndome rendirme. Poco a poco, fui creando una red de apoyo. Personas que creían en mí, nuevos amigos, profesionales que admiraban mi honestidad y dedicación. El trabajo en la fundación empezó a dar frutos. Vi jóvenes transformando sus vidas gracias a las becas y al incentivo. Eso alimentaba un sentido de propósito que nunca había sentido antes. Cada historia que ayudaba a reescribir era como si pegara un pedacito de mi propio corazón de vuelta. Mientras tanto, Fernando seguía cumpliendo el acuerdo. Poco a poco fue cambiando la mirada, de arrogancia, pasó a humildad y parecía finalmente entender el daño que había causado. La convivencia al principio fue incómoda, pero con el tiempo se volvió algo casi neutro. Ya no éramos marido y mujer, éramos dos adultos enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. De alguna forma, ver su evolución también fue importante para mi propia sanación. Empecé a entender que perdonar no es olvidar ni justificar, sino dejar de cargar un peso que no es mío. Cuando me di cuenta de eso, entendí que realmente estaba libre de las heridas, de los miedos y de la dependencia de la aprobación ajena. Finalmente, la Patricia que siempre existió debajo de las decepciones y el miedo a ser pequeña, empezó a ocupar espacio sin pedir permiso. Las cosas empezaron a cambiar también fuera. Personas que antes me miraban con lástima comenzaron a buscarme por inspiración o consejo. Vi mi historia circular por la ciudad como ejemplo de superación y no más como chisme de fracaso. Eso me trajo una sensación de orgullo genuino, no por el dinero recuperado, sino por la reputación reconstruida con honestidad y trabajo duro. El proyecto inmobiliario creció, generó empleos, movió la economía local y la fundación se volvió una referencia. Recibí invitaciones para dar charlas, participé en eventos y escuché relatos de mujeres que, como yo, habían pasado por abandonos y traiciones, pero nunca encontraron apoyo. Descubrí entonces un nuevo propósito: usar mi voz para mostrar que es posible volver a empezar sin importar el tamaño de la caída. Con el tiempo, el dolor fue dando paso a la gratitud. Tenía todos los motivos del mundo para cerrarme, desconfiar, vivir a la defensiva, pero elegí lo contrario. Aprendí a valorar pequeñas victorias, a celebrar cada avance de los jóvenes apoyados por la fundación, a ver belleza en los procesos que requieren tiempo y paciencia. No fue rápido ni fácil. Tuve que aprender a confiar en mí de nuevo, a construir lazos basados en el respeto mutuo. Hoy, mirando atrás, veo que la Patricia que fue abandonada y humillada dio lugar a una mujer íntegra, consciente de su valor y decidida a no dejar que el dolor defina quién es. Si algo quedó de ese periodo, es que la verdadera riqueza está en el carácter, en el coraje de volver a empezar y en la voluntad de transformar lo que fue herida en punto de partida para algo mayor. La relación con mi familia también se transformó. Después de tanto tiempo sintiéndome juzgada o minimizada, entendí que la mayoría de las expectativas y presiones eran más mías que de ellos. Cuando compartí de verdad
todo lo que había vivido, recibí acogida y respeto, no juicio. Se enorgullecieron de mi coraje, se involucraron en los proyectos sociales y pasaron a ver a la mujer fuerte en la que me convertí, y no más a esa hija o hermana correcta que debía ser protegida. Aprendí entonces que pedir ayuda no es señal de debilidad, es solo un paso más en el proceso de cicatrización y que nadie necesita atravesar un desierto sola. En esos encuentros reencontré mi esencia y empecé a reconstruir lazos, esta vez basados en confianza y madurez. En medio de tantos cambios surgieron nuevos desafíos: administrar el patrimonio, la fundación, los proyectos y aún así, llevar la vida personal exigió que me reinventara. No faltaron noches sin dormir, dudas, pequeños tropiezos y nuevos comienzos. Pero cada dificultad enfrentada reforzaba en mí la certeza de que era posible aprender cualquier cosa siempre que existiera la voluntad de seguir adelante. Empecé a invertir en cursos, busqué mentoría, conocí personas que ampliaron mi visión del mundo y así, entre una rutina agitada y pequeños momentos de felicidad genuina, vi mi vida volverse más grande y más rica que cualquier cosa que hubiera imaginado antes de la crisis. Llegué a creer, de verdad, que ningún dolor es definitivo y que todo nuevo comienzo lleva en sí una fuerza que nadie puede quitarnos. Cada mes que pasaba, me sorprendían las posibilidades que se abrían. Gané autonomía para decidir, para invertir, para elegir con quién quería trabajar y convivir. Sentí orgullo al ver la fundación crecer, convirtiéndose en un espacio de esperanza para jóvenes que, como yo alguna vez, creían que no tenían salida. Algunas de las mejores historias que escuché vinieron de esas personas, chicos y chicas que superaron abandono, pobreza, prejuicio y que encontraron allí un lugar para volver a empezar. Eso alimentaba mis ganas de seguir adelante, porque veía que al ayudar a otros a vencer sus propios miedos y limitaciones, también estaba sanando mis propias heridas. El dolor del pasado no desapareció, pero se transformó en combustible para construir algo nuevo. Y, en el fondo, ese era el mayor legado que mi abuela podía dejarme. Al mismo tiempo, empecé a mirarme de otra manera. Abandoné de una vez la idea de que necesitaba aprobación o validación externa para sentirme realizada. Cambié la autoexigencia por una mirada más amable y aprendí a respetar mis propios límites. Pasé a valorar el tiempo libre, los pequeños placeres de la rutina, las amistades verdaderas y las conversaciones sinceras. Descubrí que volver a empezar no significa olvidar todo lo que pasó, sino aprender a convivir con las marcas, transformándolas en aprendizaje. Sentí orgullo de haber encontrado fuerzas para reinventarme, y eso trajo una paz que antes ni sabía que existía. Mirando atrás, veo que la mayor victoria no fue recuperar el dinero o la reputación, sino haber construido, con mis propias manos, una vida de significado y verdad. Fue en ese momento más maduro que finalmente pude ver el pasado con distancia y sin peso. Entendí que el abandono de Fernando, por más doloroso que haya sido, abrió puertas para un nuevo camino que nunca habría elegido sola. Me di cuenta de que mucha gente permanece presa del sufrimiento por miedo a lo desconocido, por creer que el fracaso es una etiqueta eterna. En mi caso, tuve que perder todo lo que creía esencial para descubrir lo que realmente importaba. El proceso de aceptación fue lento, con recaídas y días malos, pero poco a poco dejé de cargar con la culpa y la vergüenza. Fui entendiendo que no hay problema en tropezar, que caer es parte del ciclo de quien intenta vivir de verdad. A lo largo de ese trayecto, fui aprendiendo a construir nuevos sueños sin miedo de cambiar de rumbo. Vi crecer mis proyectos, gané reconocimiento,
pero lo que más me sorprendió fue reencontrar la capacidad de confiar tanto en los demás como en mí misma. Personas que antes solo formaban parte de mi círculo profesional se volvieron grandes amigos, compañeros de camino, gente que estuvo a mi lado en los peores y mejores momentos. Con ellos, aprendí que no necesito ser fuerte todo el tiempo. La vulnerabilidad también es una forma de coraje, y fue justamente ese intercambio, esa red de apoyo verdadera, lo que consolidó en mí la certeza de que ningún trauma es mayor que las ganas de volver a empezar. Por más sorprendente que parezca, después de tanto tiempo sintiendo miedo de ser juzgada, comencé a contar mi historia abiertamente. La compartí en los eventos de la fundación, en charlas y hasta en las redes sociales. Con cada relato escuchaba historias similares. Reconocía en los ojos de otras mujeres la misma mezcla de vergüenza y esperanza que alguna vez sentí. Transformar mi sufrimiento en aprendizaje colectivo fue liberador. Ya no quería ocultar las marcas de lo que viví. Al contrario, las convertí en motivo de orgullo. Descubrí una fuerza nueva al dar voz a otras personas que también buscaban un nuevo comienzo. Con el tiempo, hasta mi mirada sobre Fernando cambió. No justifico lo que hizo, ni borré lo que sufrí, pero logré perdonarlo. Cumplió el acuerdo, devolvió todo y luego siguió su camino lejos de mí. Le deseé de corazón que aprendiera de sus propios errores. Me di cuenta de que guardar rencor solo servía para mantenerme atada al pasado. Al soltar el peso de las heridas, abrí espacio para lo nuevo. Y fue en ese nuevo donde encontré la paz, la libertad de no depender del reconocimiento ajeno, de no vivir a la sombra de nadie, fue el mejor logro de esta trayectoria. Poco a poco, mi vida fue tomando otro color. Los días dejaron de ser pesados, las tareas cotidianas pasaron a tener sentido y hasta las pequeñas alegrías volvieron a formar parte de mi rutina. Aprendí a celebrar cada victoria, por pequeña que fuera. Volví a disfrutar cocinando para mí, paseando por la ciudad sin miedo a miradas o comentarios, a tomar vacaciones y a planear viajes que antes parecían imposibles. Entendí que volver a empezar es un proceso lleno de altibajos, pero que solo depende de un paso a la vez. Poco a poco, fui construyendo nuevos recuerdos y redescubriendo el placer de vivir, ahora sin tener que probar nada a nadie. Hoy, mirando todo lo que viví, siento gratitud, no por el dolor, sino por lo que aprendí de él. Mi trabajo en la fundación sigue creciendo. Los proyectos inmobiliarios se consolidaron y veo mi nombre asociado a algo positivo, construido con esfuerzo, verdad e integridad. El apoyo que doy a otros es, en verdad, el mismo apoyo que un día necesité y recibí. Y eso cierra un ciclo bonito en mi vida. Aprendí que la verdadera fuerza está en seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido, en no desistir de una misma y en buscar sentido en las pequeñas cosas del día a día. La mayor lección fue entender que nadie define mi valor. Solo yo misma puedo hacerlo. Hoy puedo decir sin miedo que soy otra mujer. Guardo recuerdos del pasado, pero no dejo que ellos dicten mi presente. Hice de las dificultades un puente hacia algo mejor y no una carga eterna. No existe una fórmula mágica para superar una decepción de ese tamaño, pero sí existe una elección. O nos apegamos a lo que perdimos o usamos el dolor como palanca para crecer. Yo elegí crecer, aunque fuese a los tumbos. Aprendí que toda historia de superación empieza con una decisión simple: no rendirse. En mi caso, fue poner un pie delante del otro, incluso sin ver todo el camino, confiando en que, con el tiempo, la vida se reorganiza. Suele decir, para quien me pregunta,
que la mayor herencia de mi abuela no fue el dinero ni las propiedades, sino el ejemplo de dignidad y resiliencia. Ella me enseñó a no negociar mis principios, a confiar en mí y a recordar que la integridad vale más que cualquier fortuna. Llevo conmigo la certeza de que la verdadera riqueza está en las elecciones que hacemos todos los días, en los gestos de bondad, en el respeto que construimos con las personas a nuestro alrededor. Hoy, vivo con más ligereza y propósito, lista para cualquier desafío, porque sé que, pase lo que pase, soy capaz de volver a empezar y, aún más importante, soy capaz de inspirar a otros a hacer lo mismo. Si pudiera volver en el tiempo, tal vez pediría menos no sufrir y más tener el coraje de enfrentar lo que venga, porque en el fondo, solo viviendo todo eso, fue posible descubrir quién era realmente. Ya no tengo miedo de volver a empezar, de estar sola, de enfrentar miradas o juicios. Hoy sé que mi trayectoria no fue definida por el abandono, sino por lo que hice después de él. La vida me enseñó que ningún dolor es eterno y que toda herida puede convertirse en un punto de partida. Si existe algo que deseo para quien lee mi historia, es esto. Nunca aceptes que el error o la injusticia de otros definan tu valor o limiten tu futuro. Siempre se puede volver a empezar. Ahora, mirando todo lo que he conquistado, siento orgullo de la mujer en la que me convertí, de cada elección difícil, de cada noche mal dormida, de cada momento en que preferí no callarme. Sigo firme, construyendo mi camino y usando todo lo que aprendí para ayudar a quien está al otro lado de la línea, pensando que no hay salida. Si llegué hasta aquí fue porque alguien creyó en mí en el pasado y hoy me aseguro de devolver ese favor. Mi historia no es un cuento de hadas, sino de vida real. Y si sirve para mostrar algo, que sea esto. Es posible transformar hasta el mayor golpe en una oportunidad real de renacer.